Vamos a continuar con los temas de la tercera unidad. El día de hoy vamos a hablar de la integral definida. Hemos estado resolviendo lo que se denominan integrales indefinidas. La diferencia entre una integral indefinida y una integral definida es que la integral definida se evalúa en un determinado intervalo con la finalidad de determinar un área. Bien, sea f de x una función tal que f de x tiene una antiderivada, la cual denominaremos f mayúscula de x. Eso también ya lo habíamos visto anteriormente, que se acostumbra a representar a las antiderivadas por una letra mayúscula. Y tanto f de x como su antiderivada están definidas en todo número de un intervalo AB. Entonces la integral definida desde x igual a hasta x igual a b, denotada por la integral definida de a hasta b de f de x diferencial de x, se define por la antiderivada de f de x evaluada desde a hasta b, es decir, f de b menos f de a. A esta expresión se le denomina el teorema fundamental del cálculo. Esta expresión comúnmente se refiere a ella como teorema fundamental del cálculo. Y el teorema fundamental del cálculo se emplea para determinar áreas bajo una curva. La notación antiderivada de f de x desde a hasta b indica que en b la antiderivada y luego en a. Y la integral definida es la diferencia de ambos valores, es decir, f de b menos f de a. Los números a y b se denominan los límites de integración, o a veces también se les denomina intervalo de integración. A es el límite inferior y b es el límite superior del intervalo. Bien. F de x es una función no negativa y sean igual a y x igual con la condición que a es menor que b, entonces el área de la región limitada por la función f de x, el eje de x y las rectas a y b está dada por esta integral, que es básicamente teorema fundamental del cálculo.
área de la región es la que se muestra en esta siguiente figura. Entonces tenemos, este es el gran función f de x, tenemos el eje x y las rectas A y B. Entonces, el área que queda definida, es decir, aplica el teorema fundamental del cálculo. Veamos un ejemplo. Encuentre el área de la región limitada o comprendida por la curva 3x cuadrado más 5x más 2, el eje x y las rectas verticales 1 y 5, x igual 1 y x igual 5. Entonces tenemos esta curva que es 3x cuadrado más 5x más 2. Este es el eje x y tendríamos las rectas verticales x igual 1 y x igual 2. Entonces queremos determinar el área de la región. Entonces, de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, el área de la región se determina mediante la integral definida desde 1 hasta 5 de 3x cuadrado más 5x más 2. Integramos la antiderivada de 3x cuadrado es x al cubo la antiderivada de 5x es 5 medios de x al cuadrado y la antiderivada de 2 es 2x. Y esto evaluado desde 1 hasta 5. Cuando se evalúan integrales definidas, no agregamos la constante de integración. La razón es porque estas se anularían. O sea, si nosotros evaluamos primero con B, o determinamos la antiderivada de B menos la antiderivada de A, es decir, vamos a evaluar primero nuestra antiderivada con el extremo superior del intervalo o con el límite superior del intervalo. Y luego a esto restamos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Entonces, si nosotros agregáramos las constantes, estas se anularían. Recuerde que aquí iría más una constante, ¿sí? Y aquí iría también más una constante de la misma función, Es decir, tendríamos a la misma constante anulándose. Entonces, por esa razón no se escriben las constantes.
o no se agregan las constantes, como en el caso de las integrales indefinidas. Bien, entonces evaluamos 5 al cubo es 105. Luego 5 al cuadrado es 25 y 25 por 5 es 125. Entre 2 es 125 medios. Y 2 por 5, 10. Esto vamos a restarle. 1 más 5 medios más 2. Bien, en 125 hay 250 medios. 250 medios más 125 medios son 375 medios. Y aquí tendríamos en 10 unidades 20 medios, 375 más 20 serían 395 medios, menos, aquí son 2 medios más 5 medios, 7 medios, 7 medios más 4 medios, 11 medios. Entonces, 395 menos 11 son 384 medios, y 384 entre 2 es 192. Entonces, el área de la región mide 192 unidades cuadradas. Recuerde que las áreas se miden en unidades cuadradas, tal como lo establece nuestra definición. Bien, veamos este siguiente ejemplo. Para este siguiente ejemplo se nos pide determinar el área de la región entre la curva y el eje X. Esta es la curva, y igual a x cuadrado más 3x. El eje X y las rectas verticales 1 y 2. Entonces, el área de la región va a estar dada por la integral definida desde 1 a 2 de x cuadrado más 3x. La antiderivada de x cuadrado es 1/3 de x al cubo, y la antiderivada de 3x es 3 medios de x al cuadrado, y esto evaluado desde 1 hasta 2.
Entonces evaluamos nuestra antiderivada con el extremo superior del intervalo, con el límite superior del intervalo, y le restamos a la antiderivada evaluada en el límite inferior. 2 al cubo es 8 por 1/3, son 8/3, y 2 al cuadrado es 4 por 3, 12, entre 2 es 6. Luego aquí tendríamos 1/3 más 3/2. Entonces aquí tendríamos 6 por 3, 18. Y 8 son 26/3. Y acá tendríamos que buscar un máximo común divisor, que sería 6. Entonces 6 entre 3 es 2. Y 6 entre 2 es 3. Por 3, 9. Vamos a ver. 6 entre 3 es 2, por 1, 2. Y 6 entre 2 es 3, por 3, 9. 9 y 2 son 11 sextos. Y vamos a tener como común denominador 6. 6 entre 3 es 2 por 26 es 52. Y 6 entre 6 es a 1 por 11, 11. 52 menos 11 es 41. El área de la región sería 41 sextos de unidades cuadradas. Bien, veamos otro ejemplo. Para este ejemplo, también se nos pide determinar el área limitado bajo la curva 20 menos 3x cuadrado, el eje X y las rectas X igual 1 y X igual 2. Aquí representan al área por una letra R, eso es inconsecuente, puede utilizar cualquier letra. Entonces el área de la región dada por la integral definida desde 1 a 2 de 20 menos 3x cuadrado. La antiderivada de 20 es 20x y la antiderivada de 3x cuadrado es x al cubo.
Y esto evaluado de 1 a 2. Los evaluamos primero con el límite superior y luego restamos la función evaluada en el límite inferior. $40 menos 8 y 20 menos 1. Tendríamos 32 menos 19. Y 32 menos 19 es 13. So, esta región mide 13 unidades cuadradas. Bien, veamos un ejemplo más. Tenemos el área de la región limitada por 3 raíz de x, el eje x y las curvas, o las rectas, perdón, x igual 0 y x igual 4. Entonces, de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, el área de la región se determina evaluando la integral definida desde 0 hasta 4 de 3x a la 1 medio antiderivada de 3x a la 1 medio sería 3x a la 1 medio más 1, que es 3 medios, ¿no? Sobre 3 medios. Si realizamos la división de las fracciones algebraicas y multiplicamos extremos con extremos y medio con medio, tendríamos 3 por 2, 6. 6 entre 3 es 2. X a la 3 medios de 0 a 4. Oh, aquí es 4. Raíz de 4 es 2. 2 al cubo es 8. Por 2, 16.
y todo esto nos quedaría en 0. Entonces el área de la región mide 16 unidades cuadradas. Como ven, realmente esto no tiene pues un grado alto de dificultad. Lo único es que una vez que se ha integrado hay que hacer la evaluación de la integral. Veamos un último ejemplo. En este caso tenemos la función y igual a menos x al cuadrado, el eje x y las rectas menos 1 y 1. Entonces, desde menos 1 a 1, el eje x y la curva y igual a 9 menos x cuadrado. Bien, entonces, para determinar el área de la región, vamos a evaluar la integral de menos 1 a 1 de 9 menos x cuadrado. La antiderivada de 9 es 9x y la antiderivada de x cuadrado es 1/3 de x al cubo. Entonces vamos a evaluar nuestra función. Primero con el límite superior. Y luego a esto vamos a restarle nuestra función evaluada en el límite inferior. Nueve por 1, 9. 9 menos 1/3. Entonces, 1/3, perdón, en 9 unidades hay 27 tercios. 27 menos 1 es 26 tercios. Luego tenemos menos 9 más 1/3. Nuevamente, en 9 unidades hay 27 tercios. Entonces, menos 27 tercios más 1/3 es menos 26 tercios. Menos 26 tercios por menos es más 26 tercios.